Amigos de Grada Norte, estamos en una edición más de Acción Mundialista. Hoy, miércoles 11 de julio, ya tenemos definidos a los finalistas y vamos a entrar a detalle más al rato de esto. Los saludo, Víctor López, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todo el público de Expreso y de Grada Norte? Una vez más, una de las últimas ya Acción Mundialistas del 2018. Así es, ya nos quedan solo 2 partidos, lamentablemente. Si baja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fran, Víctor, toda la gente que nos está viendo, pues muy contentos. Yo creo que las semifinales no nos decepcionaron. Ayer un partido muy interesante, de otro tinte el juego de ahora, pero también de una intensidad impresionante, que vamos a ir desglosando todos los temas, pero la verdad es que qué grandes semifinales vivimos y tenemos muchísimo de qué hablar en ese sentido. Así es, ¿no? Para mí el partido de ahora fue un poco más intenso y emotivo que el de ayer. El de ayer te lo comentaba que fue muy... La técnica que los jugadores emplearon en el juego fue exquisita, pero el de ahora fue corazón puro, total, ¿no? Claro, algo, sobre todo la situación, empezaba ganando Inglaterra en los 4 minutos de juego, un golazo de Trippier, por cierto, de tiro libre. Croacia sin tampoco tener muchas opciones claras, pero intentaba, encontraron el empate por ahí del minuto 70, 70 y tantos, y el gol de Mandzukic, ¿no? Que cambió toda la historia y tenemos por primera vez finalista a Croacia en un partido que probablemente recordaremos algún tiempo por la intensidad más que nada, ¿no? Así es, Perisic fue el encargado de empatar, que para mí es uno de los mejores laterales que existe en el planeta desde hace rato, ¿eh? Pues sí, la verdad es que fue un partido, yo creo que desde el principio fue inesperado para todos, ¿no? Ese gol tempranero, finalmente Croacia en tiempos extras gana 2-1 a Inglaterra y accede por primera ocasión a una final en sus pues muy pocas Copas del Mundo, tiene 5 o 6 Copas del Mundo, actualmente está jugando sí ya su quinta, ahorita tengo el dato aquí preciso, pero bueno, finalmente es un equipo que tiene formación pues realmente pues de hace muy pocos años. Hay que recordar que formaba parte de la que era la Yugoslavia, que se disuelve a principios de los 90, se forman diferentes países y con ellos selecciones nacionales. Croacia tiene su primera participación en el 98 en Francia. En ese debut mundialista queda en el tercer lugar y 20 años después está en la gran final y va a enfrentar precisamente a Francia, el verdugo, entre comillas, de esa semifinal en Francia 98 que orilló a que Croacia en ese entonces disputara el partido por el tercer lugar. Ahora en un panorama totalmente diferente va a ser una final y yo creo que lo que se mostró ahora en el juego frente a Inglaterra es lo que en esencia, a ver si coincidimos en eso, lo que en esencia es el croata, un pueblo que no se rinde ante cualquier adversidad, que lucha hasta el último minuto, parece que desfallece, que cae, pero no se dobla y hasta los últimos minutos de este partido, después de un desgaste impresionante en lo que es el torneo, ya iremos hablando también de eso, pues saca una victoria que destacadísima, importantísima. Yo creo que puede ser una de las grandes gestas de las Copas del Mundo este partido, y no quiero exagerar, pero creo que ese es uno de los grandes partidos que se van a recordar en este Rusia 2018 y también en otras semifinales históricas que han existido en las Copas del Mundo. Sí, el juego pareciera que Inglaterra era el que traía los 2 tiempos extras, ¿no? Croacia se vio muy intenso en el segundo tiempo, muy fuerte. No sé cómo viste tú el partido, Víctor. Es algo que se había mencionado a lo largo de los días previos al partido de semifinales, que le podría pesar al equipo croata el haberse enfrentado hasta penales en las 2 eliminatorias anteriores contra el anfitrión y contra en los cuartos fue... ¿En los cuartos? ¿Quién? ¿Croacia? Sí. Croacia Rusia. se enfrentó a Rusia. Croacia en los cuartos y en los octavos también en semifinal se fueron hasta penales. No le pesó en absoluto. Veíamos a los croatas al minuto 120 todavía correteando balones, todavía fue un despliegue físico impresionante el que mostraron Luka Modric y sus muchachos. Luka Modric dio un gran juego otra vez, de nueva cuenta. Quizás no se vio con asistencias, pero el medio campo fue manejado por él y la efectividad de los croatas, ¿no? Que a final de cuentas tampoco tuvieron opciones muy claras, pero aprovecharon lo que tuvieron y Mario Mandzukic sacando esa garra que le caracteriza, ese pundonor que pone semana a semana con la Juventus y en esta ocasión se vio de manifiesto que Croacia
en esa historia de Cenicienta, tal vez, ¿no? Está con la final contra el favorito que es Francia, ¿no? Pero fíjate que también hay que ser un poquito exigente. Yo creo que Croacia tardó en encontrarse en el partido. Sí, el primer tiempo no se hallaba, ¿no? Modric desapareció, Rakitic por momentos como que quería agarrar el ritmo. Yo creo que fue el que más aguantó en la media cancha, digo, en el sentido de darle tantita idea, ¿no? En el segundo tiempo es cuando cambia absolutamente todo, ¿no? Y sobre todo porque ya no había nada que perder, ¿no? Se tenía que ir por el empate, arriesgando mucho al balón parado, que por ahí hay que recordar una jugada en la que el portero croata, Subasic, sacó, más bien, fue superado y ahí Versalcu fue el que salvó en la línea un remate de Kane, que pudo haber cambiado toda la historia. Fue de Stones, sido... ¿no? El remate de cabeza. Pero tengo aquí Kane, puede ser. Sí, es cierto. Sí, fue Stones, el defensor central del Manchester United. Sí, la tiro esquina, ¿no? Pero sí también Croacia por momentos jugaba al borde porque cometió algunas faltas fuera del área que eran balones parados, y hay que recordar que Inglaterra es el equipo que más goles ha metido precisamente a balón parado. Nueve goles de su... Jugaban al límite el equipo croata y tenían que arriesgarlo todo. Fue en el segundo tiempo cuando despierta, ¿no? Porque en los primeros 45 minutos no se encontraban y estaban destanteados por ese gol en contra también. Incluso Kane falló algunas oportunidades. Eso ¿no? tuvo un remate de cabeza en un tiro libre clarísimo, llegó solo casi en la cara del área chica y su remate machucado se fue por la línea de fondo. Eso hay que destacarlo también. Croacia no supo defender el balón parado y en varias ocasiones estuvo a punto de sucumbir ante los buenos rematadores ingleses, que también es un arma que puede manejar Francia. Recordemos que Varane ya metió gol de cabeza, recordemos el mismo Umtiti que metió el gol de ayer de la semifinal. Entonces es un arma por ahí que por ahí le puedes hacer mucho daño a Croacia. Se vio en este partido y Francia también tiene las armas como para hacerlo en la final de este domingo, ¿no? Y fíjense que aquí hay un dato que está sacando las estadísticas. Croacia del 1 de julio, ahora 11 de julio, ha disputado 3 partidos. En cuanto a partidos en sí, pero en realidad pues han jugado 4. Exacto, eso es a lo que voy, ¿no? Han jugado en tiempo regular, o sea, son 120 porque se han ido a tiempos extras en los 3 encuentros. Estamos hablando ya de 4 partidos que serían prácticamente en 10 días. Pero aquí el mayor desgaste viene también en los kilómetros recorridos. El conjunto croata suma 414 kilómetros en 10 días. Y aquí uno de los factores también que hay que tomar mucho en cuenta en este desgaste que pueda reflejarse en la final, ya hablaremos del análisis de la final, también aquí Luka Modric tuvo un partido bastante, bueno, ha tenido, es el mayor desgaste en lo que va de la Copa del Mundo. Ayer antier hablábamos de un ruso, ¿no? De Roman Sobrin, que era el que más kilómetros había recorrido, ¿no? Que eran 63 kilómetros en 5 partidos. Bueno, ya los 63 kilómetros los superó Luka Modric, es el jugador que más ha corrido en esta Copa del Mundo, y ya después de 3 partidos que se van a tiempos extras y que 2 de ellos se deciden en penales, el desgaste físico y mental, cuidado, porque se puede llegar a afectar en una final, que bueno, ahora parece que no tenían esa carga de kilometraje. La verdad que increíble el coraje que tenían. Mostraron como si fuera el primer partido de la Copa del Mundo, todos corrían, defendían y atacaban, incluso yo creo que hasta cuando se estuvo ahí Mandzukic, que se tiró al césped, yo creo que hasta estaba fingiendo, la verdad, para hacer tiempo. Aplicó una Neymar ahí, Mario Mandzukic, ¿no? Sí, la verdad es que no se veía así como que estuviera muy, muy tocado, ¿no? Algo también a destacar de los croatas, por momentos el juego se ensució también, hubo mucho roce de repente y los croatas supieron apaciguar, ¿no? Pero subieron estar al tú por tú por momentos. Veíamos a jugadores como Rakitic, incluso que no son de esos jugadores de talacha, digamos, ¿no? De batallar, de meter cuerpo, y veíamos a todos comprometidos con la causa, ¿no? Hasta en ese aspecto Croacia supo igualar la fortaleza de los ingleses, que ellos sí son más fuertes en ese aspecto. Y vimos a Modric barriéndose también. Exacto, ¿no? Ese tipo pero de aquí cuestiones, yo creo que ¿no? se compensa un detalle, la edad. Y el claro, ¿no? Croacia es un equipo... Croacia sí tiene jugadores de alto nivel, por supuesto, Inglaterra igual, ¿no? Pero la juventud, yo creo que es ahí donde sí llegó a pesar un poquito el manejo de partido, el que también Croacia de alguna forma jugara a su ritmo, a lo que ellos querían, no tanto a lo que quería Inglaterra, ¿no? En eso yo creo que sí cayó un poquito Southgate, no supo contrarrestar esa parte que no es precisamente táctica, ¿no?
sino más bien anímica, ¿no? El tratar de que Croacia no dominara mentalmente a los ingleses, ¿no? Porque si ese choque, ese contacto, sí, obviamente te hay mucho más desgaste, porque bueno, pues si le subes a los recorridos, los impactos, desde luego te van desgastando, ¿no? Pero sí creo que la parte de colmillo, de oficio, sí ayudó muchísimo al conjunto croata, porque bueno, pues que también estamos hablando de Luka Modric, de Rakitic, de Mandzukic, jugadores que tienen toda la experiencia del mundo y que saben cómo lidiar este tipo de momentos tan delicados, en el que pues se tiene que tener esa fuerza mental para mantenerse en el juego y además pensar en ganar, ¿no? Ahí lo supieron hacer y yo creo que en eso sí superaron a Inglaterra en todos los sentidos, ¿eh? No, y sobre todo tomando en cuenta también, aunando a lo mismo que acaba de decir nuestro compañero Sibaja, los jugadores de Croacia están acostumbrados a este tipo de instancias. Luka Modric recién ganó una Champions League con el Real Madrid. Mandzukic siempre está peleando por campeonatos también con la Juve. Rakitic con el Barça lo mismo. Y podemos seguir con la lista de los jugadores croatas. La mayoría están en equipos importantes. Inglaterra, en cambio, la mayoría son jóvenes o jugadores que están, por ejemplo, en el West Bromwich o están en el Leicester City, equipos, o sea, realmente los jugadores de Inglaterra no son figuras en su liga tampoco. Eso es un detalle a seguir, que sí, juegan en la Liga Premier la mayoría, pero no son figuras en su liga, son jugadores que tenían poca o nula experiencia en selección y por eso reforzando el comentario de José Luis, creo que eso sí les pudo haber afectado bastante. Quizá, no sé, Kane sea la figura. Tal vez, es capital, por supuesto, sí, ¿no? Pero de ese plantel yo creo que es, digamos, la figura, el más destacable en cuanto a jerarquía, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es cierto lo que dices, o sea, es un equipo muy parejo en ese sentido, es más colectivo que individual. Sí, se basaban ellos en su trabajo conjunto, ¿no? Sí, y aquí también hay que destacar una cosa que tal vez poco consideramos, y ahorita ya vamos a entrar en el tema también en ese sentido de la transformación que ha tenido esta selección croata, ¿no? Pero nada más para recordar, Croacia en la eliminatoria dejó en el camino en un grupo tal vez no tan complicado, ¿no? Para el plantel que tiene Croacia, frente a Islandia, que finalizó en el primer lugar del grupo, a Ucrania, Turquía, Finlandia y a Kosovo. Pero en el repechaje, no sé si recuerdan a quién eliminó. En el repechaje. En el repechaje europeo, Croacia avanzó al Mundial, eliminando ¿a quién? No recuerdo yo. Tienes cara. Lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero... no, José Luis. Empieza con G y termina con A. Empieza con G y termina con Campeón Grecia. de Europa, Grecia, exactamente. Grecia. Entonces sí, el equipo croata le dejó en el camino a Grecia para avanzar, pero en ese inter de la calificación a lo que es la Copa del Mundo, pues realmente han tenido muy poco trabajo con su técnico, Zlatko Dalic, porque bueno, lleva 7 meses trabajando con el equipo. Pues prácticamente lo agarró en el repechaje. Así es, exactamente, para el repechaje, ¿no? Y aquí hay unos detalles también que aquí hay que destacar, ¿no? El logro y dimensionar lo que hizo Croacia, ¿no? De las 21 copas, incluyendo esta Copa del Mundo de Rusia, 21 copas, solamente 13 países han llegado a una final mundialista, ¿no? Ya incluyendo a Croacia, ¿no? Y además es el segundo país más chico junto con Uruguay, que la última final, o más bien la última vez que fue campeón, fue en el 1950, que no hubo una final ahí, fue más bien una cuestión de grupos y puntos, pero disputó la final de 1930, ¿no? Son los dos equipos o los dos países que más chicos han disputado una final o han aspirado a un título. Estamos hablando de un país que territorialmente es más chico que Hermosillo. Es un país realmente... No hablemos de la población, 4 millones de habitantes. No, nada. Y sabes qué todavía, perdón, y añadiendo a esto, son 4 millones de habitantes, pero solamente, ese es un dato también para el análisis respecto a lo que queremos hablar de México, ¿no? 800 futbolistas profesionales. Nada más. ¿Y dónde están esos 800, no? En las mejores ligas. Sí, o sea, muchos de ellos están repartidos, ¿no? Y hablamos de las diferentes categorías, ¿no? Pero sí estamos hablando de una población muy pequeña y también, bueno, un grupo de futbolistas que bueno, pues están en la élite ahorita con esta final, pero que pues, realmente no, sus ligas son muy chicas a comparación de otros países, ¿no? Las diferencias, ¿no? El cómo manejar el deporte en poblaciones pequeñas y darles el éxito que se ha logrado en esta ocasión, cosa que tiene mucho que ver también fuera del terreno de juego, pero yo creo que el caso de Davor Šuker, que es el presidente actualmente de la Federación Croata de Fútbol,
un tipo de fútbol, un tipo que estuvo en la... Que sabe qué es eso, ¿no? Fue el jugador insignia de la Croacia de Francia 98 que logró el tercer lugar, goleador insaciable con el Real Que de hecho Madrid. fue el campeón de goleo. En Fue esa Copa campeón de del Mundo. goleo, ajá. Entonces, estamos hablando de gente que sí está en el medio de fútbol. La mayoría de los países tiene a gente que no es en sí futbolera, ¿no? Quizás más administradores, quizás más gente de negocios. En este caso, Croacia se fue con gente de fútbol en ese puesto y en otros cargos dentro de la Federación Croata de Fútbol, y es algo a tomar en cuenta, ¿no? Son de esas cosas que se deberían emular en ciertas federaciones con dificultades, ¿no? Sí. Oye, y si me permite, antes de brincar a otro tema, Ariel Ortega, que pregunta si Perisic fue el mejor del partido. Nos dio un partidazo, dio Yo creo un que partidazo. entre él y Mandzukic Yo creo que sí, está muy peleado, que de hecho Perisic fue el primer, catalogado, ¿no? Sí, según la FIFA fue el jugador del partido. Fue el jugador del Dicho entre paréntesis, ¿han visto la película de Transpotting? Hay un personaje ahí. Que se parece mucho a Perisic. No, pensé que nada más era el que me dice parecido. No, sí se parece. ¿no? Y también Ariel Ortega pregunta, ¿no? Que si es muy pronto para dar su pronóstico de la final Francia-Croacia. Tú dinos, Frank, ¿puede que dé su pronóstico? Ya, pues sí puede. Ya, bueno, ok. Ariel, ya puedes dar tu pronóstico. Y aquí sí que lo decimos al aire, porque ya estamos en el Facebook, ¿no? Y también Joaquín Jaime pregunta, más bien dice, Croacia va a ser campeón. Ah, sí, ya la cantan. Me gustaría, pero analizaremos eso ya más adelante. Sí, más adelante, ¿no? Oigan, y ¿qué tal si pasamos a otro tema, no? Son dos temas antes de que en este segundo bloque en esta segunda mitad el segundo tiempo de su programa. Lo primero, son dos temas en particular, ¿no? El comparar lo que ha hecho México respecto al Brasil 2014, que venció a Croacia, y ahora Croacia es finalista del Mundial. Pero por otro lado, les preguntaría, y creo que por ahí podemos empezar, ¿no? ¿Cómo calificar a Bélgica e Inglaterra? ¿Son fracasos haber perdido estas semifinales? Inglaterra, disculpa que te gane el tirón. Inglaterra es un equipo joven que yo creo que ellos estaban presupuestando más para el Mundial de Qatar. El proceso era para Qatar, exacto. Sí, de hecho creo que algunos de sus directivos dijeron que no esperaran mucho de este equipo, que iban a tomarlo como fogueo y llegar hasta las semifinales. No creo que sea un fracaso para nada. Seamos honestos, nadie de nosotros, la mayoría de la gente que le gusta el fútbol, nadie esperaba que Inglaterra llegara a semifinales, ¿no? O sea, la verdad que incluso con este mundial tan raro que se dio, nadie esperaba que siguieran avanzando, ¿no? Entonces creo que las semifinales se enfrentó a un equipo croata muy capaz. Creo que yo le daría una buena calificación al rendimiento de inglés. No, es fracaso. Yo creo que a lo mejor ellos tenían presupuestado llegar a cuartos como máximo. Llegar a los semifinales pues es un paso importante, y pensar que en Qatar este equipo va a llegar más maduro, que puede dar la sorpresa, ¿no? Sí, yo creo que sí esto les va a servir muchísimo. Es una generación con un potencial enorme, ¿no? Porque es juventud, es muchísimo talento. Nada más les falta ese colmillo, esa experiencia, ese recorrido en las canchas y el adquirir ese oficio del que hablábamos, ¿no? Yo creo que aguas con Inglaterra dentro de 4 años, puede ser un equipo que sí puede llegar como candidato al título. Y ¿sabes qué pasa también mucho en Inglaterra? Es algo parecido a la Liga Mexicana, solo que quizás allá en escala mayor. A lo que voy es que en Inglaterra el talento local no explota mucho tampoco. Ves las plantillas de la Liga Premier y están repletas de extranjeros, exacto. Son de las ligas, es la liga grande, de las ligas grandes, hablando de Alemania, Francia, Italia, España, de las 5 ligas grandes europeas, es la liga que menor porcentaje de jugadores locales tiene. Entonces es algo a tomar en cuenta, y que por esa razón vemos que eso que hablábamos ahorita, que los jugadores de la selección inglesa no son figuras de su liga inglesa. Entonces es algo que también deberían de ponerle mucho ojo ahí, porque si bien esta generación tiene buenos jugadores y tiene ciertas aptitudes, pero creo que si no hacen algo al respecto es algo que se podría quedar al aire como una anécdota más, ¿no? ¿Y Bélgica? Con respecto a Bélgica, para ellos sí sería un poco más de fracaso, porque ellos sí ya tenían un mundial de juventud que había sido el de 2014, para tomar experiencia, ya llegaban más maduros a que sería el caso de Inglaterra para Qatar. Y se les fue la oportunidad, porque muchos de estos jugadores ya van a llegar disminuidos para Qatar, y no creo que
armen una selección tan fuerte como la que tenían ahora. O igual llegan con esta misma base, pero ya mucho más veteranos. Ya Es que, tenemos sí. 4 años más ya a estas alturas. Era ahorita o nunca, ¿no? Sí, Era ahorita sí. o nunca. Era Yo su creo que ya la momento. generación, es difícil que podamos ver una generación de Bélgica tan capaz, con jugadores Híjole. top a nivel mundial como los tenía esta generación. Yo creo que ya es muy complicado de verse y creo que por lo menos ellos sí esperaban, ya que estaban aquí, llegar a la final. No, no Claro. sé si ganarla, pero llegar a la Sí, final sí. sí era su objetivo, ¿no? No, desde el proceso ellos Ujú. tenían la mira puesta por tener a Henry y hacer todo ese tipo de proceso que hicieron durante estos 4 años era para buscar el campeonato, sin duda alguna. Ahí sí, con Bélgica sí sería un poco más severo y la verdad, no algo como reprobatorio, pero sí. Y que quizá tal vez, quedaste de como ver, ¿no? dicen, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Para los belgas tal vez sí puede ser un fracaso, ¿no? Ya estando en estas instancias, ¿no? Porque tal vez para el resto del mundo tal vez no lo era tanto, ¿no? Porque había otros candidatos reales al título, ¿no? Pero por el plantel, por lo que había mostrado Bélgica, híjole, sí, O queda sea, ese saborcito. dudo ¿Por qué que no estuvieron en la otra llave semifinal? O sea, dudo que puedas ver un equipo tan capaz como el que tenía, teniendo a jugadores como Hazard, Lukaku, Vertonghen, líneas, el Company, sí, sí, sí. Courtois, y seguir, pues se parece la plantilla repleta de estrellas. Creo que sí quedó a deber un poco Bélgica en ese aspecto, ¿eh? Oigan, ¿y qué tal si brincamos a un tema también que puede ser ya ahí sí donde vamos a chocar un poquito, yo creo, ¿no? Un poquito. Hay que recordar, hay que recordar, hace 4 años México enfrentó a Croacia en una ronda de grupos, México se impuso 3-1 y ahora la historia se repite con México, se queda en cuartos, en octavos de final, en el cuarto partido quise decir, me confundí ahí, ¿no? En el cuarto partido, en los octavos de final, México se queda de nuevo por 7º mundial consecutivo, pero vemos a Croacia que del 98 han jugado en el 2002, 2006, 2014. En ese 2014 también terminaron en el lugar número 19 de la Copa del Mundo. Y ahora, 4 años después, llega Rusia y es el finalista. Por lo menos asegura el segundo lugar, ¿no? ¿Qué podemos decir de México? ¿Qué ha dejado de hacer que se ha hecho Croacia? Mira, es un punto lo tocaba yo ahorita que me parece fundamental, es quién dirige el rumbo del fútbol mexicano. Y no me refiero a entrenador en sí, sino a las cabezas del fútbol mexicano, los Bonilla, los Decio de María, ese tipo de personas que sí están haciendo un gran trabajo en cuanto a negocio. Es la única selección del mundo que es local en 2 lugares y que es la favorita en 2 países. Y recauda mucho dinero. Y hay mucho billete verde ahí, ¿no? Pero creo que eso, el poner a gente de fútbol, el fijarse en, ¿sabes qué? No tengo tanto talento, pero vamos a ponerlo aquí y aquí y aquí, generar competencia, generar futbolistas, ¿no? Es el asunto aquí que en México los procesos se pierden, ¿no? Sobre todo hablando de selecciones menores, por ejemplo, la mayoría suelen tener resultados decorosos, no, algunas sí, algunas no, pero la mayoría suele tener sus resultados decorosos. Equipos, por ejemplo, que son campeones, tricampeones en categoría sub-20, etcétera, y se pierden, no dan ese paso, a la primera división. Creo que se está haciendo cosas muy mal en México y en cambio en Croacia se están haciendo cosas muy bien. Yo creo que aquí sí le he hecho mucho. Yo creo que la mitad de la culpa al futbolista mexicano, ¿eh? Sí. La verdad, porque de hecho ya está circulando en las redes una foto en la que están Jonathan Dos Santos y Luka Modric presentados. Es Giovanni. Giovanni Dos Santos y Luka Modric presentados el mismo día con el Tottenham. Así es. Y veamos dónde está, y lo analizan, le preguntan mucho en diferentes medios, ¿no? ¿Dónde está ahora Giovanni? Y ahora dónde está Luka Modric. Yo creo que ese es el reflejo de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Ese conformismo, ese de que ya llegaron a Europa, sí tienen pues ese mérito, porque no cualquier futbolista llega al viejo continente, ¿no? Y algunos en ligas importantes, otros no tanto, ¿no? Pero no ha habido un Rafael Márquez, un Hugo Sánchez en mentalidad, más allá del talento que se pueda llegar a tener, ¿no? En mentalidad no ha habido ese tipo de futbolista que marque esa pauta. Quizá el Chicharito, porque ya estuvo en el Real Madrid, respondió Manchester United. Yo creo que sí, es que no cualquiera ha jugado, ya sabía que vamos a entrar en un problema, ¿no? El Chicharito, yo creo que la Jun en mentalidad tal vez no le ha alcanzado, pero sí creo que es un futbolista que también ha pensado diferente al resto de los jugadores, ¿no? Porque en lo personal veo, por ejemplo, un Tecatito se ha estado conformando, es banca en el Porto en 2-3 años, ¿no? Estamos hablando de quién más, de Guardado, puede ser una diferencia, ya lleva 10-12 años en Europa, pero yo creo que la cuestión está aquí, ¿eh? No sé si el talento le alcance, pero en cuanto a la cuestión mental, ahí sí yo veo una gran diferencia
entre el futbolista mexicano y el croata. ¿No se han preguntado también, esto lo he llegado a pensar en reflexiones así pseudo intelectuales, pero un esas asunto, pláticas como dices de calle, ¿no? claro, esas pláticas banqueteras, ¿no? Las banqueteras, eso me gusta. Realmente, ¿no creen que le exigimos demasiado a la selección mexicana de fútbol? ¿No creen que realmente ese es el tope al que se puede llegar? O sea, hablando a lo que se refería José Luis, un asunto de que sí, no tienes capaz el talento necesario, pero nosotros le exigimos a México, tienes que llegar a cuartos, tienes que llegar a semifinales, tienes que pelear por el campeonato mundial. Y si realmente no estamos hechos para eso, como lo mencionaba José Luis, realmente el talento ha sido muy limitado y en las pocas veces que ha destacado un jugador mexicano, tampoco lo ha podido hacer en selección mexicana. Hablamos del mismo Hugo Sánchez, que no hizo nada en selección. Hablamos también pero no, es muy exigente eso. Sí, a mí se me hace que tal vez sí somos muy exigentes con la selección mexicana y creo que el quedarte entre las 10, 12 mejores del mundo, creo que es el nivel máximo que puede alcanzar, ¿no? Hablas de exigencia y lo que mencionó José Luis, que presentaron el mismo día a Modric y a Giovanni en el Tottenham. Giovanni llegó como el estelar ahí. Él era el estelar, claro. Modric era el que venía a ayudar, pero la figura de la presentación era Giovanni. Giovanni era el que venía con el cartel del Barcelona, ¿no? Modric, ¿qué era? Sí, no sé si ahí tenga algo que llegó ver. Del Dinamo de Zagreb, si no me equivoco, ¿no? De Zagreb, una cosa así, ¿no? El Atlético Zagreb. No, pero a lo que voy es un poquito por ahí precisamente, ¿no? Tal vez por la falta tal vez de triunfos en el fútbol mexicano, ¿no? Vamos a hablar. Tal vez por la falta de triunfos o por los pocos que se han tenido, como que no se ha sabido cómo manejar esas victorias, ¿no? Porque inmediatamente que México ganó esa Copa del Mundo sub-17 en Perú, que Giovanni era figura, Vela, decían, hay que llevarlos al Mundial de Alemania 2006, por favor. Y había mucha gente que lo decía. Sí. Entonces, pues no, aguanta, hay procesos, hay que llevar las cosas con calma, ¿no? Ahora pasa con Lainez, creo, ¿no? Exacto, ya lo pues, quieren. Ya lo quieren llevar al Mundial. No, espérate, o sea, hay procesos, ¿no? Entonces tampoco se ha sabido gestionar esos éxitos y eso que creo que tenía mucho que ver en la mentalidad, ¿no? En lo que uno como futbolista quiere aspirar también, ¿no? En eso sí, yo creo que no se ha sabido administrar y yo creo que es culpa repartida de todo, ¿no? De medios de comunicación, de promotores, de futbolistas, por supuesto, de entrenadores también, que no han sabido manejar, no hemos sabido lidiar esas cosas, porque también está muy padre esas mentalidades que bueno, está suave que digan que pensemos cosas fregonas, ¿no? Pero hazlas, ¿no? Pero, no solo imagínalas. Pero hazlas, no solo imagínalas, exactamente. Háblame en la cancha. Sí. Demuéstralo en la cancha. A mí no me sirve nada que pongan cuestiones como, sí, la gente que no ha logrado nada es la que como lo hizo Rafa Márquez en su momento. Como lo que hizo Rafa Márquez, exacto. A mí no me sirve nada que pongas eso en Instagram si en la cancha no muestras nada, ¿no? Sí, está muy bonito el discurso. Imaginemos cosas eso. Podemos ser el Leicester podemos ser esto, podemos ser lo otro. Grecia, ok, sí. todo bien. Piensa cosas grandes, pero hazlas, desgraciado. No, sí. Mínimo inténtalo. Mínimo inténtalo. ¿no? Mínimo inténtalo, ¿no? La verdad, disculpa pero yo, como mencionaste Chicharito en tus ejemplos y eso, yo creo que es un tipo que tiene cero materia gris en la cabeza, ¿no? Es un tipo que realmente es que sí es un caso polémico, sí, tiene cierta, es simpático, está bonito el chamaco. Fíjate que yo que le puedo reconocer a Chicharito es fuerte mentalmente, sí, exacto, es fuerte. Chicharito ha metido goles en mundiales, a equipos grandes, en juegos oficiales, en Champions, o sea, es un tipo fuerte mentalmente, ¿no? Muy carente de fútbol tal vez, sí tiene muchísimos defectos, pero como sea, no se ha rajado, pues, no se ha dejado derrotar, ¿no? Tal vez otra mentalidad, por ejemplo, como Carlos Vela, como Giovanni. Carlos Vela, que teniendo condiciones de crack, Carlos Vela es un tipo que... No, pues... porque aquí la Tatema ahí puede ser otro ejemplo, es él con quien era compañero en la Real Sociedad. Con Griezmann. Y Griezmann precisamente dijo que él no sería el futbolista que es si no hubiera tenido de compañero a Carlos Vela, ¿no? De hecho, muy amiguitos, ¿no? Fuera de la cancha es muy amiguitos. De repente se les ve ahí vacacionando. Es que era un equipazo ellos dos. Era un equipazo. ¿Y qué pasó? Entonces ahí ya vemos otra comparación también, ¿no? O sea, dos jugadores de las mismas generaciones mexicanos con dos jugadores, uno de Croacia y otro de Francia, que pues han sabido lidiar
mejor las situaciones de éxito, manejarlas de una manera diferente, que sería para platicar eso con Tere Mogued, la cuestión psicológica, ¿no? Hay que invitarla. Pero hay que invitarla, sí, para hablar eso de la gestión del éxito, ¿no? O sea, de alcanzar los objetivos uno a uno y no quemar todas los barcos así para tratar de conseguir cosas inmediatas cuando no hay un proceso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la parte de organización en cuanto a la administración de la federación, de acuerdo totalmente, ¿no? Hace poquito, antes de entrar al aire también, hablamos de los procesos y creo que la Federación Mexicana de Fútbol le va a volver a dar el contrato a Juan Carlos Osorio para ver si acepta, ¿no? Que siga Osorio al mando de la selección. Para muchos no nos gustaría, quisiéramos uno de cero, pero pues a lo mejor hay que darle chance al colombiano. Pero Tampoco no se siente no de es dignidad ahí también, ¿eh? no es dar procesos nomás porque sí, tampoco, no se trata de darle 20 años a un tipo que sabes que no va a hacer nada, ¿no? Exacto, De eso no se trata tampoco, y creo que en eso está le ganó cayendo un Alemania, error como dicen, ¿no? Dios santo, ¿no? Sí. Pero sí, Estaba exacto. parafraseando a José Francisco. Sí, pero sí es cierto, o sea, yo creo que ahí ya serán cuestiones ya un poquito de dignidad, de pues realmente evaluar, o sea, si en 2 años y medio no se tuvo el éxito que se tenía, la gran prueba era el mundial, y no la pasó él, es una realidad, no superó esa prueba y pensaba otros 4 años, bueno, pues para mí, bueno, un proceso lo que llegará a durar Osorio, si llega a quedar en el cargo, ¿no? Sería tiempo perdido también en ese sentido para mí, ¿no? O sea, la verdad no tendría un caso seguir con Sobre eso. todo tomando en cuenta que el 2026 viene tu mundial, ¿no? Entonces yo creo que debería ser un proceso pensando, no ahorita, pensando en los próximos 8 años, ¿no? Y creo que este tipo, pues no te va a llegar hasta esas instancias. Pues incluso, pues él ya está en él, ¿no? Decidir si se queda o no, ya tiene el sartén, el mango del sartén, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo ahí? Aquí estamos saludando a Eduardo Sánchez, sí que dijo que quería venir a compartir unas cosas con nosotros ahí de experiencias mundialistas. Pastel. Es cumpleaños. Ahorita averiguamos de quién es cumpleaños. Es de Takeshi. Es de Takeshi. Sí. Es cumpleaños de Takeshi, vamos a felicitar. Un saludo a Takeshi. Buen Takeshi Ortega, compañero de esta casa editorial. Creo que no nos ve porque él es más beisbolero y no le gusta mucho. No le gusta mucho, no es su compañero de diseño ahí. No, cuando hablemos de los Dodgers, ahí sí nos va a ver. Ahí sí nos va a ver. ¿No? Oigan, no sé si quieren que pasemos a las efemérides. A las efemérides, porque ya nos están viendo feo de producción. Pues nos vamos a ir de atrás para adelante, ya nos están viendo muy feo, pero recuerda que sabemos mucho, ¿eh? Gánale antes y después de si baja. Este es un antes, nos vamos a ir mucho más para atrás. Un día como hoy, 11 de julio, pero en 1966, hace muchos años ya, curiosamente se enfrentó a Inglaterra, jugó Inglaterra en el partido inaugural de su Copa del Mundo que organizó en 1966, empató a Uruguay 0-0 en el estadio de Wembley, un equipazo Inglaterra en ese momento. Ahí sí era un equipo que jugaba en lo colectivo, pero además tenían figuras en cada una de las posiciones. Peter Shilton en la portería, Bobby Moore, Bobby Charlton, Jackie Charlton, por ejemplo. Se me van a olvidar muchos nombres, ¿no? Pero un equipo que desde el principio hasta el final fue imponiéndose con su gran calidad, ¿no? Si baja ya iba en la preparatoria para no, ese momento. Todavía no nací en ese momento. En 1966 todavía no nacía. Vamos a brincar ya a 1982. ¿A ti te tocó, Fran? No. Todavía no. Bueno, ya, en fin. Yo nací en el 84. Sí, ok, bueno, te tocó el Mundial. Yo soy del 86 para acá. Bueno, España 82, un partidazo. Esta fue la final. Precisamente un día como hoy, el 11 de julio, Italia venció 3-1 a Alemania. Y con eso consiguió su tricampeonato Italia en ese momento. También una Italia que vino de menos a más. Es el claro ejemplo. Si le hablamos del catenaccio y de la forma... Así es Italia en toda competencia Así que es, pero ese es el ejemplo máximo, ¿no? Calificó a las fases finales con 3 empates. Le fue muy mal en los primeros 3 partidos. Pero ya en lo que fue en la ronda de grupos de las fases finales, porque no era octavo de final, sino pasaron los 2 primeros lugares de cada grupo, ahí Italia consiguió importantes victorias sobre Argentina, sobre Brasil, y con su gran figura Paolo Rossi, que quedó como campeón de goleo, y precisamente con uno de los goles que metió a Alemania en esa final, Paolo Rossi, Marco Tardelli. Se recordarán mucho ese festejo, ¿no? Que va con los brazos abiertos y gritando, eufórico. Bueno, Marco Tardelli mete ese segundo gol, y Sandro Altobelli marcó el tercero. Paul Brenner descontó por Alemania en penal, que curiosamente es el único jugador que en 2 finales distintas ha metido gol en penal. En el 74, que venció a Holanda, y en este 82 que perdió ante Italia. Y también vamos a brincar, un día como hoy también, 11 de julio, Croacia jugó.
Croacia jugó su séptimo partido entonces, ganó el partido por el tercer lugar frente a Holanda. Lo que hablábamos, la gran generación. Prosinecki fue uno de los autores del goles, Davor Šuker, que con eso también aseguró el título de goleo ese campeonato mundial, y no sé si recuerden a Boudewijn Senden de Holanda, que jugó en Barcelona en algún momento, ¿no? Liverpool en sus épocas finales. Era el Barcelona ese, ¿no? El Barcelona, así como están Kluivert, los Overmars, estaba uno de los de Boer, creo también, no recuerdo bien, creo pero que era Frank de Boer, ¿verdad? Sí, Frank de Boer. Bueno, Senden estaba en ese equipo holandés que finalizó en el cuarto lugar. Croacia, un día como hoy, fue tercer lugar mundial. Y también nos vamos a deleitar con esta final de hace 8 años. España consiguió su primer título mundial al vencer a Holanda con un gol del gran crack de don Andrés Iniesta en el minuto 116. ¿Cómo lo vivió en ese día? Yo estaba dormido. No, sí lo di. Invéntanos algo, un cuento acá. No, sí recuerdo, tengo bastante presente la imagen del gol de Iniesta, cómo casi se cae el estadio con el festejo. Porque los holandeses salieron ahí medio cochinones ese juego, ¿no? Yo recuerdo mucho la entrada de Luc de Jong. No, Nigel de Jong, perdón. Xabi Alonso, ¿no? Sí, en el fútbol, aquí en el pecho. Sí, en el fútbol se contemplaba que hubiera una tarjeta superior a la tarjeta roja, así un azul. Ese partido pudo haberse sacado fácil, porque fue una santa de patadas a los jugadores españoles. Sí, y recordarán ese gol, lo metió Andrés Iniesta y se quitó la camiseta. Dani Jarque, tenía un mensaje para Dani Jarque. Que había fallecido. Un futbolista que falleció meses antes. Un ataque, muerte súbita. Muerte súbita dentro de la cancha. Un compañero de él desde la infancia que falleció y pues sí le dedicó ese gol y de alguna forma el título también, ¿no? ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde viste esta final? Mira, para el 2010 fue hace 8 años, yo era un jovencito todavía. No es cierto. En el 2014 dice que es jovencito. Sí, era un no le creas nada. Sí, el 98 también dijo que era un jovencito. Probablemente me estaba pinteando la escuela o algo así, ¿no? Entonces sí, creo, no recuerdo exactamente dónde lo vi, pero sí recuerdo el gol de Iniesta, el único título español para una Copa del Mundo y que a partir de ahí, pues, la leyenda de la selección española que ahora muere, pero fue una muy buena época del fútbol español donde dominaban el mundo y se vio ahí contra los holandeses. Mundial de Euro, ¿no? Así es, en ese tiempo. Y bueno, pues ya Iniesta, pues lamentablemente jugó su último mundial, ya la edad también, pues ya Rusia 2018. Ya va a estar comiendo sushi ahí en Japón. Ya está, así es. En Japón ya está. De hecho, yo estaba viendo su Instagram, está de vacaciones en España, en Fuente Alvilla, está en su tierra natal. Yo creo que ya pronto va a tener la pretemporada aquí con el conjunto japonés. Es que a gusto, ¿no? Pues ya vamos a despedirnos, compañeros, de esta edición de Acción Mundialista. Mañana, ¿qué les parece si nos enfocamos más en el partido de tercer lugar? ¿De acuerdo? Y el viernes hablamos ya de lleno de la gran final. ¿Qué van a regalar? Mañana es mi cumpleaños, ¿eh? ¿Qué van a regalar? Cumpleaños. ¿Qué van a regalar? Bueno, jueves no vas a venir. Mira, que sí va a venir. también tenemos otro cumpleaños por ahí de la compañera de producción. También mañana. Mañana. Sí, así que doble pastel. Doble pastel. Seguramente vamos a tener que poner la del Puebla, ¿no? Para comprar los 2 pasteles. Que ahorita tenemos que apurarnos porque se nos van a acabar el del Takechi. Si baja a tus redes sociales. Bueno, nos encuentra igual en granorte.mx, nuestra página de internet, y estamos en el Instagram, en el Twitter como @granortemx, y por supuesto aquí en el Facebook, está aquí la cámara de Gran Norte del Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. A mí me encuentran en el Twitter más fácilmente como JL Si Baja. Tremendo Víctor y sus 5 tweets, sus redes sociales. A mí me puede encontrar más fácilmente por Facebook, a veces. Y a veces, Víctor López Mazón en Facebook, en Twitter, Víctor_López Más. Y pues en Expreso todos los días ahí, ¿no? Te tengo una mala noticia porque Twitter acaba de decir que va a eliminar las cuentas inactivas y falsas, así que creo que te tienes que aplicar porque... Esta semana voy a poner unos 2, 3 para que... mañana puedes amanecer sin Twitter, te lo advierto. Pues muchas gracias, yo soy Francisco Ramos, me despido con mis redes sociales, @FrankMino con doble N en Twitter. En Facebook no se los doy, es Frank Ramos, ahí si quieren platicar. Las redes de Expreso 24/7, que amablemente aquí estamos en sus instalaciones en la cabina. Expreso.com.mx en la página de internet para encontrar cualquier noticia, ya sea nacional, local y de deportes. Muchas gracias por vernos en esta edición más. Nos vemos mañana, que ya se nos están acabando, nos quedan creo que 3 nomás. Marquen ahí para que nos dejen estar más tiempo aquí. Gracias.